Bien, vamos a arrancar con el ejercicio 2, pero antes, si quieren, para refrescarlos un poco, vamos a un resumen medio visual de lo que es el teorema de la función implícita en dos variables, que es lo que trabajamos en la clase pasada. Básicamente la idea es ver conjunto de nivel como gráficos, ¿no? Quédense con esa idea. Eh, bien, medio, si quieren, repaso teórico visual, o repaso teórico visual sin formalidades. La idea era la siguiente: digamos una teorema de función implícita. Bueno, la idea es la siguiente: tenemos una función definida en el plano. Esto vamos a hacerlo medio rapidito. O sea, el plano, hasta X, hasta Y. Función f va del plano en R. Esta función S1. Y lo que hacemos es fijarnos el conjunto nivel del 0, que son los puntos que van a parar al 0. Acá está el 0. Nos fijamos en el conjunto nivel del 0, que se puede ser, por lo general, con ciertas hipótesis, es una curvita, o más de una curvita. Que vamos a hacer un dibujito medio así. Por ejemplo, una curvita cerrada. No necesariamente se tiene que cerrar la curvita, pero estás a modo de ejemplo nomás. ¿Qué es lo que dice el término de una función implícita? Que si yo me paro en un punto de ese conjunto nivel, ¿no? Por ejemplo, este punto que está acá, punto que es x0 y 0. Si me paro en ese punto, y en ese punto la derivada según y es distinta de 0, ¿sí? Entonces, esto lo estoy diciendo, la derivada según y es distinta de 0, entonces existe un entornito del x0 y un entornito del y0, intervalos, tales que si me restringo el conjunto nivel ahí, el conjunto nivel es un gráfico de una función phi. Si me restringo a pedacitos acá, así, así, lo que me queda acá dentro de este cuadradito es un gráfico de una función. ¿Tá? Es decir, eso que está ahí, con un zoom, un cuadrado acá, así. ¿Tá? Esto es el gráfico de phi. ¿Tá? Donde básicamente lo que estoy diciendo es que el gráfico es el pedazo de conjunto nivel. ¿Eso qué significa? Que phi de x es igual a y. O sea, esto significa estoy en el gráfico. Sí, solamente sí, estoy en el conjunto nivel. F de x y es igual a 0. ¿Tá? Obviamente, ¿dónde está x y dónde está y? ¿Sí? X y están en y por j. Es decir, están en el cuadradito. Solo me centro en el cuadradito ese. ¿Tá? Y j son, por las dudas, ven acá, este es y este es j. Entonces el teorema de la función implícita, lo único que me pide es que la función, si quiero despejar y en función de x, es que la derivada parcial según y sea distinto de 0. No lo hablamos, pero lo mismo podemos hacer con x. La única diferencia es que en vez de despejar y en función de x, puedo despejar x en función de y. Y ahí vale todo lo mismo cambiando las x por las y. Básicamente lo que quiero hacer, o sea, en el otro sentido, quiero que el conjunto nivel no esté en una situación como la que dibujé yo. Si se fijan en ese dibujito, en este cuadradito que está acá, esto lo puedo ver como una función de y en función de x, pero no de x en función de y. Por lo menos como está dibujado en el cuadradito. ¿Tá? Para ver y en función de x o x en función de y, si quieren es como girar la cabeza hacia la derecha. Pi sobre 2 grados, pi sobre 4. No, pi sobre 2. Entonces,
Claro, lo que pasa acá, si este es el eje y este es el eje X, acá tendría un punto Y con dos imágenes. Entonces por eso no es una función. O sea, es lo mismo que esto, pero girando la cabeza. Esto lo que nos dice es que la curva de nivel en X0 y 0 no, no tiene tangente vertical. ¿No? Recuerden que esto, la derivada sobre Y lo pueden ver como la variación de la función en la dirección Y. Si me muevo por Y, la función cambia. Por lo tanto, la función no puede ser vertical. Si me muevo por Y, la función tiene que, el conjunto de nivel, que es lo que donde vale F0, tiene que moverse. No puede ser una recta vertical. Esto está bueno que eso no es vertical. No puede ser así nunca. Eso está bueno que lo reflexionen un poco, que le empiecen a sacar un poquito el jugo del teorema. Además, el teorema me decía, además, el teorema nos dice cómo es la derivada de phi. El teorema dice que phi' de x tiene una formulita que era esta. X phi de x sobre... Bien, está, esto es lo que hablamos en la clase pasada. Acá no escribí las hipótesis, las dijo realmente, pero básicamente es esto, lo que está en el dibujito. Bien, si se fijan, todo esto es local. Es decir, siempre me fijo en el cuadradito. ¿No? Siempre me estoy centrando en un entorno del punto x0 y 0. Es un cuadradito. ¿No? Es claro que el entorno Y, el entorno del x0, esto es súper importante. O sea, no siempre voy a tener que el Y este pueda hacer todo. De hecho, casi nunca lo es. Porque, por ejemplo, en este dibujo que hice acá, si este dibujo rojo, ¿no? Es imposible que sea un gráfico de una función. ¿No? Ese x0 tiene una imagen acá y otra imagen acá abajo. Entonces es imposible que el conjunto nivel sea un gráfico. Y también juega un papel importante el J. Entonces, ¿por qué es importante el J? O sea, el dibujito este, ojo. El gráfico de phi nos parametriza como un gráfico localmente el conjunto a nivel cerca o alrededor de x0 y 0. ¿Sí? Es decir, I y J son importantes. Por ejemplo, en este dibujito que hice acá, si el J este le permito hacer todo R, ¿tá? Entonces se vuelve falso esto que pongo acá. F de x igual a y, si solamente si f de x y igual a 0. ¿Tá? Es decir, ¿por qué? Porque para este x0 tengo este y0, que está, o sea, este par x0 y 0 está en el conjunto de nivel, pero para el mismo x0 tengo otro acá abajo, que también está en el conjunto de nivel. Entonces, si al j le permito ser mucho más grande y que llegue hasta este punto, esto sí solo sí va a ser falso. O sea, la ida, si phi de x igual a y, entonces f de x igual a 0, sigue siendo verdadero, pero va a ser falso la vuelta. F de x igual a 0 implica que phi de x igual a y. Eso es falso si el j este es muy grande. Por eso es importante el j. Bien, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque ahora vamos a ver un ejemplo en el cual el gráfico, o sea, el conjunto de nivel lo vamos a poner como un gráfico, pero definido en todo R. ¿Sí? Es el ejercicio 2. La dificultad está justamente en eso, en de alguna forma expander lo que dice el teorema de función implícita para todo R. Es el ejercicio 2. Si hasta acá hay algo que les choca o tienen dudas, me escriben en el chat que lo tengo ahí abierto.
Despacito. Ejercicio 2 entonces. Una consulta. Sí, ¿Podrías dar un ejemplo, un ejemplo de cómo no funcionaría si la derivada respecto de y fuese igual a cero? sí, el ejemplo es, siempre tenga este ejemplo en la cabeza, que es uno de los más fáciles. ¿Sí? F de xy igual x cuadrado más y cuadrado eh, igual a cero. Ah, perdón, menos, no sé, lo que ustedes quieran, menos 25. ¿Ah? Tienen esa función, f a la menos 1 es 0, ¿ah? Son los puntos x, y, al que x al cuadrado más y al cuadrado es 0, o sea, x más, y el módulo es a 5, básicamente. X al cuadrado más y cuadrado es igual al módulo de 5. Esto es esto, ¿no? Una circunferencia de radio 5. Y ahora fíjense lo siguiente. Acá los únicos puntos en los cuales la derivada parcial según y es esta. Queda 2i. Los únicos puntos donde la derivada parcial según y me da 0 es acá, o sea, cuando i es 0, ¿no? Que es acá y acá. Y justamente en esos puntitos, cualquier pedacito del conjunto nivel de esos puntitos, esto igual después lo voy a borrar porque creo que están las notas, no sé si está el mismo ejemplo. Cualquier entornito del conjunto nivel, ese pedacito ahí, eso no puede ser un gráfico. ¿Tá? Esto no es un gráfico. Y en función de x. Sí, al revés, sí de x en función de y, no de y en función de x. ¿Por qué? Porque para este x tendría dos valores de y. Eso rompe la definición de función, que para cada x se le asocia un único y. Entonces, este es un ejemplo en donde ahí, en este punto, la derivada parcial según y es igual a 0, y no se cumple el teorema de la función implícita. O sea, es falso que un pedacito de este conjunto de nivel alrededor de ese punto se puede ver como y en función de x. Sin embargo, también es falso el recíproco. O sea, sí puedo tener la derivada según y igual a 0 y aún sí ser un gráfico. Recuerden que el recíproco del teorema de la función implícita es falso. ¿Sí? Puedo tener la derivada parcial según y igual a 0, pero igual definirme un gráfico donde se cumpla el teorema de la función inversa. Por ejemplo, imagínense que tienen, es otro ejemplo, imagínense que tienen un conjunto nivel, ¿tá? En un puntito haga algo así. ¿Sí? Eso que dibujé es un gráfico. ¿No? Sin embargo, ese gráfico en el puntito este de acá, la derivada parcial según y les va a dar 0. ¿Sí? Sin embargo, sigue siendo un gráfico. ¿No? Pero no van a poder usar el teorema de función implícita en ese punto. ¿No? Esto les escribí en el PDF de la clase pasada en el pizarrón, pues creo que está escrito ahí. Pues lo busquen que el recíproco del teorema de función implícita es falso. Es decir, puedo tener la derivada según y igual a 0, o sea, no poder usar el teorema, sin embargo, igual ser un gráfico. Pero también está la otra posibilidad de que tenga derivada según y igual a 0 y no ser un gráfico. Tanto en este caso como en este caso, dibujé acá en los dos casos, en los dos dibujitos, los conjuntos de nivel tienen derivada según y 0, la f, pero en un caso tengo que localmente no soy un gráfico, en otro sí. ¿No? O sea, lo que me preguntaste, acá tenés un ejemplo donde según y la derivada a 0 y no soy un gráfico. Creo que era eso, Bien, bien. ¿no? Sí, sí, me entendí, gracias. No. Este, esto lo voy a borrar, ¿sí? Porque fíjense en las notas que ahí está escrito algo, no me acuerdo si es exactamente algo como esto, pero es muy parecido. Igual van a tener el video grabado, cualquier cosa. Bien. Bueno, yendo al ejercicio 2, el ejercicio 2, la idea es
ver cómo extender este tema de la localidad de la función implícita, de que nos da el teorema. La función en cuestión es esto. Bueno, voy a escribir la letra y vamos a intentar arrancarla de cero antes de interpretar nada. ¿Sí? Dice, demostrar. Demostrar que la ecuación que voy a escribir ahora, e a la i más i igual e a la menos 2x menos x, determina ahí en función de x. Bueno, determina en realidad una única función phi, ¿no? Tal que, bueno, esta phi va a ser la de la función implícita, ¿no? Y es igual a phi de x, si solamente si f de x y es igual a 0, con phi definida en los reales. Es decir, no en una localidad del punto x0 y 0, donde x0 y 0 será alguien, sino definida en todos lados. ¿Sí? Entonces, lo que hay que ver es que en este ejercicio podemos extender esto de la localidad que nos da el teorema. Y además, nos pide que hallemos las derivadas en 0. Luego, hallar i' de 0, phi segunda de 0 y phi tercera de 0. A ver, eso lo hacemos al final. Entonces vamos a primero estudiar un poquito esa función. Para empezar, ¿cómo lo escribo en el formato del teorema de la función implícita? O sea, esta ecuación se cumple si y solamente si yo paso este miembro, estoy señalando acá a la izquierda, le igual a 0. Entonces, esta ecuación se va a cumplir si solamente si están en el conjunto nivel 0 de esa función que es el despeje. Es decir, considero f de xy igual a e a la i más i menos c a la menos 2x más x. Entonces, xy cumple en la ecuación si solamente si f de x igual a 0, si solamente si xy está en el conjunto nivel de 0. El último si solo si es por definición del conjunto nivel. Entonces, vamos a trabajar, o sea, lo que queremos estudiar, que son los puntos donde se cumple esa ecuación, es estudiar el conjunto nivel f menos 1 de 0. Estudiamos entonces, f menos 1 de 0. Queremos ver que f menos 1 de 0, ¿sí? Es un gráfico de una función, ¿no? Definida en todos los reales. Ese es nuestro objetivo. El teorema de la función implícita nos va a dar eso, pero localmente. Bueno, primero vamos a estudiar quiénes son las derivadas parciales de la función f. Que esto nos va a decir, la según i, nos va a decir cuándo podemos despejar ahí en función de x, ¿no? Entonces lo primero que vemos es la derivada según x de la función esta. Me queda 2 e a la menos 2x, ¿sí? Más 1. La derivada parcial según i de xy es igual a e a la i más 1. Y si se fijan, esto de acá es siempre mayor o igual a 1. En particular, siempre es distinto de 0, es lo que me pide el teorema, ¿no? Entonces, acá este xy, no dije quién era, puede ser cualquiera. Esto vale para todo xy. Esto lo que me dice es que cualquier xy está en las hipótesis del teorema de la función implícita. Cualquier
x0 y 0 que me agarre, ¿sí? Va a estar en las hipótesis. ¿Por qué? Porque la derivada parcial según y en ese punto arbitrario va a ser distinta de 0, la función es C1. ¿Tá? Cualquier xy no, ojo, cualquier xy que esté en conjunto nivel, ¿no? Por las dudas. Cualquier xy tal que f de xy sea 0. O sea, cualquier xy voy a poner abajo. ¿Sí? Con xy en f la menos 1 de 0, por las dudas. Esa es la primera observación. Es decir, tenemos que localmente, alrededor de cualquier punto, lo escribo acá. Entonces, localmente, si quieren dado x0 y 0, en f la menos 1 de 0, alrededor de él, el conjunto a nivel, localmente obviamente, es el gráfico de una función real, definida en un intervalito alrededor de ese punto, x0. Es decir, vamos a hacer dibujitos. Lo voy a hacer acá abajo. ¿Sí? Es decir, cualquier x0 y 0 que yo me fije, tal que f de x0 y 0 sea 0, por acá, por el teoremita tenemos que cualquier conjunto, el conjunto de niveles cerca de él, no sé qué va a ser, pero cerca de él lo puedo ver como gráfico. ¿Sí? Esto es el gráfico de una función. ¿Tá? Es decir, puedo escribir en el cuadradito, puedo escribir el conjunto nivel con y en función de x. Esta es la phi de la letra, digamos. La phi perdón, del teorema. Bueno, ¿cómo estiramos esto? Es decir, ¿cómo pasamos de esta información que tenemos local a todo R? ¿No? Hay dos cosas que hay que ver. Primero, que hay una definida en todo R, y después que hay una única. ¿No? Porque son dos cosas distintas. Bien. Bien podría pasar, ¿no? O sea, bien podríamos tener estas situaciones. ¿No? Algo así. Donde el conjunto nivel haga, por ejemplo, el conjunto nivel podría ser así. En este caso, tendría una función, si el j me lo tomo acá arriba, tendría una función donde la parte de arriba es un gráfico, la parte de abajo es un gráfico, etc. ¿No? Pero esto me rompe con esto de que existe una única función. ¿Dónde está por acá arriba? Que cumple esto. ¿No? Podría tener algo así, esto no lo voy a tener. O sea, no voy a tener ninguna de estas situaciones, o podría tener algo así también. Por ejemplo, el conjunto nivel me haga algo así. O sea, y no siga para siempre, sino que se empiece a hacer así. Por ejemplo, y que tenga una asíntota. Lo voy a hacer al revés. Por ejemplo, así. Y que el conjunto nivel tenga una asíntota ahí y que no lo pueda definir en todo R. ¿No? Podría pasar una de estas cosas. Ninguna de estas va a pasar. Esto no va a pasar, ¿no? Por lo vuelvo acá. Esto no va a ocurrir.
Bien. ¿Cómo probamos que eso no ocurre? Y ahora vamos un poquito a la sugerencia del ejercicio. ¿Sí? Esto no va a ocurrir, todavía no lo tenemos probado. Pero vamos a probarlo. Bueno, en realidad el de la segunda, esto no ocurre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada según i, como bien vimos, arriba, es siempre mayor o igual a 1. En particular, nunca es 0. Eso es lo que nos está diciendo que la curva de nivel, o cualquier pedazo de la curva de nivel, siempre va a ser no tangente a la recta vertical y tampoco cerca, porque siempre va a ser mayor o igual a 1. Ni siquiera puede ser tender a eso. Es decir, esta situación, tenemos una situación así, acá estos puntos que están acá, que son casi verticales, tienen que tener derivada según i muy cerca de 0. Pero eso no puede pasar porque la derivada según i es mayor o igual a 1. Entonces, por ejemplo, este tipo de dibujo no podría pasar. ¿Sí? Y hay que ver entonces que no puede pasar este. ¿Tá? ¿Y eso cómo lo vamos a probar esto? ¿Tá? Que dada una x cualquiera, tiene una única i en el conjunto nivel. ¿Tá? O sea, dado un x hay un único i tal que x, y está en el conjunto nivel. Entonces no voy a poder tener esta situación. Ninguna de estas situaciones lo voy a tener. Vamos a probar eso entonces. O sea, observaciones. 1. La situación, esta le voy a poner A, esta le voy a poner B. La situación B no puede ocurrir. Pues esto. Recuerden que la derivada parcial según i me está dando el crecimiento según i de la función f. ¿No? Y la función f en toda la zona verde vale lo mismo. Recuerden que vale 0 todavía. Entonces, si yo tuviera algo así, ¿tá? Y yo me corro un poquito en así, ¿tá? Esto me está diciendo que me tengo que cambiar bastante. O sea, la función tiene que cambiar bastante. Y acá me está diciendo que no. Tienen que interpretarlo un poquito. Después lo vamos a interpretar mejor esto de las derivadas parciales. Que es lo que me están diciendo. ¿No? Pero quédense con esto, que cuando la derivada parcial según i de la función f es 0, quiere decir que la tangente es vertical. ¿No? No, la observación 2 me va a romper con la situación A. ¿No? La observación 2 es la sugerencia. ¿No? Observar, bueno, vamos a ver, bueno, la ecuación, qué horrible es. La ecuación se puede ver como f de i igual a g de x, donde f de i es igual a e a la i más i, y g de x es igual a e a la menos 2x menos x. ¿Sí? Y ahora observar lo siguiente. F de i es monótona creciente estricta. ¿No? ¿Esto por qué es? Porque la derivada según i es la única que puedo derivar. O sea, la derivada de f, fíjense que es e a la i más 1. Esto siempre es mayor o igual a 1. ¿No? Entonces, la función tiene derivada siempre mayor o igual a 1 en todos lados, entonces es monótona creciente estricta. ¿No? Además, límite de f de x, perdón, de f de i, cuando i tiende a más o menos infinito, es igual a más o menos infinito. Esto implica que la función es sobreyectiva. Si me voy a la izquierda, la función va a menos infinito. Si me voy a la derecha, va a más infinito. Entonces recorre todos los reales. ¿Tá? Esto implica que f sobre
Y que sea monótona creciente estricta implica que f es inyectiva. Una función monótona creciente estricta es inyectiva. Entonces, f es una biyección de R, porque es inyectiva y sobreyectiva. Esa es la primera observación. Y con G pasa lo mismo, pero es monótona decreciente. G de I es monótona decreciente estricta, de nuevo por el mismo razonamiento. ¿Sí? F con G, G de X. G' de X nos queda menos 2e a la menos 2x menos 1. Esto es igual a esto siempre es menor o igual a, si saco menos 1 para afuera, me queda 2 por la menos 2x menos 1. La parte de adentro siempre es mayor o igual a 1, o sea que todo siempre es menor o igual a menos 1. De eso nos dice que la función es monótona decreciente estricta. La derivada siempre es negativa y menor que 1, menos 1. Entonces, G también es inyectiva porque es monótona decreciente estricta. Y bueno, también pasa lo mismo con los límites, pero al revés. Más límite de G de X cuando X tiende a más menos infinito. Cuando me voy para la derecha, ¿sí? Cuando hago crecer el X, la función va a menos infinito, y cuando la hago decrecer va a más infinito. Entonces me queda a menos más infinito. Y esto es lo que nos está diciendo de nuevo que la función es sobreyectiva, es decir, que va a todos los reales. Es sobre. Entonces, de nuevo, luego G es biyección de R. Es decir, en la ecuación hay una que depende de Y, otra que depende de X. Las dos son funciones biyectivas de R. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿No? Entonces, sí. Fijado X, el que quieran, fijado X en R, llamo alfa a f de X, a G de X. ¿No? Entonces, los Y tales que XY cumplen la ecuación, es decir, f de Y igual a G de X, ¿no? Son aquellos tales que f de Y es igual a alfa. Recuerden que G de X, el X lo fijé, y entonces los que cumplen la ecuación son los Y tales que f de Y es igual a alfa, que es G de X. Pero bien, como vimos, f es biyectiva, ¿no? Entonces solo existe un Y tal que pasa esto. ¿Sí? Como f biyectiva, existe un único Y. Pero en realidad, si existe, es único, ¿no? Todavía no sabemos que existe. Si existe un I que cumple eso, es único. Bueno, ¿cómo sé que existe ese I? ¿No? Justamente porque la función es biyectiva, ¿no? Porque llega a todos los puntos. Pero como es biyectiva, en realidad acá es inyectiva. O sea, como es inyectiva, pues es inyectiva, solo hay un punto que va a parar ahí. Pero como es sobreyectiva, ese I tiene que existir.
¿Qué hicimos acá? ¿Se dan cuenta? Acabamos de probar que existe la función que nos pide el ejercicio. A ver si lo ven por qué. Lo que le estamos diciendo es que, dado x, existe un único y tal que f de xy es igual a 0. Dado x, tenemos un único y. Eso es una asociación donde tengo el R, que es el dominio, R, que es el codominio, y una asociación que a cada x le corresponde un único y. Es la definición de función. Podemos construir entonces phi de R en R, tal que phi de x es igual a el único y, tal que f de xy es igual a 0. Ese tiene que existir. Y es único, obviamente. Por eso mismo esto es una función. Y se cumple, la estamos definiendo por lo que tiene que hacer la función phi. Estamos definiendo por justamente ser conjunto de nivel. Entonces, trivialmente cumple, ¿no? Trivialmente, por la definición, tenemos phi de x es igual a y, si solamente si f de x es igual a 0. ¿Tá? Si phi de x es igual a y, por definición, f de x es igual a 0. ¿Tá? Y si f de x es igual a 0, ¿tá? Entonces, fijado el x, el y tiene que ser el phi de x. ¿Por qué? Porque hay un único y tal que se cumple esto. Hay un único y tal que f de x es igual a 0. Entonces, la misma definición, por eso es trivial, la misma definición me dice que se cumple esto. Es decir, el ejercicio, por cómo está planteado, termina acá, salvo que nos interesa en realidad ver un poquito más de la función phi, la derivabilidad o la continuidad, por ejemplo. Porque a priori construimos una función y punto. No tenemos más nada de esa función. No sabemos si es suave, si no es suave. ¿No? Es decir, con las observaciones estas, por ejemplo, observar que la observación 2, ¿dónde está por acá? Esto acá. Voy a poner acá. Observar que esto rompe, le puse, rompe la situación A. Esto de que para cada X existe un único Y. ¿No? Es decir, no tenemos esta situación. Para cada X, en este dibujito hay dos Y. Pero vimos que no, que para cada X hay un único Y. O sea, esta situación no se va a cumplir. Bien, esto lo voy a decir acá abajo. Me pueden parar si están perdidos. Bueno, ya casi terminamos esto. Acá tenemos que la función phi existe. ¿No? Además, podemos dar información sobre continuidad y derivabilidad. ¿No? Porque esta phi que estamos definiendo acá necesariamente tiene que coincidir localmente con las funciones que nos da el teorema de la función implícita. ¿Sí? Es decir, fijado x0 y 0, ¿no? Con y0 igual a phi de x0, esta phi ya sabemos que existe. ¿No? X0 y 0 está en hipótesis del teorema de la función implícita. Esto porque cualquiera lo cumple. Luego existe una phi, una psi, definida en un entorno de x0, digamos x0 menos epsilon, x0 más epsilon, en y0 menos delta, y0 más delta, tal que, o delta prima si quieren poner acá, tal que
phi de x es igual a y, si solamente si, y xy, o f de xy igual a 0. Pero vimos que phi es la única que hace esto. ¿Tá? Entonces, esta función que me da el teorema de la función implícita restricta a ese dominio, x0 menos epsilon, x0 más epsilon, tiene que ser exactamente, es la phi. La función que habíamos construido al principio, simplemente viendo esto de la discusión de la f y la g grande, tiene que ser exactamente esta. Es decir, tiene que ser la misma función. Tiene que ser el gráfico de la misma función. ¿Qué ganamos con decir esto? Que si la función esta, la psi, la que me da el teorema de función implícita, que resulta la misma que la phi, cumple lo que nos dice el teorema de la función implícita, que esta función es C1, como esta es C1 y derivable. Es C1, digo, ahí está dicho que es derivable. Como la psi es C1, ¿tá? Y la continuidad y derivabilidad son conceptos locales, que hablan del entorno de un punto. Tenemos que para toda localidad la función phi es continua y derivable, ¿sí? Y el x0 y 0 es genérico, ¿no? Entonces, phi es C1. La diferencia entre la psi y la phi es que termina siendo la misma función, pero la phi está definida en todo R, la psi está definida en un entornito del x0 y 0. Por lo tanto, construimos sin construir, o sea, no dijimos quién es, pero demostramos que existe una función phi simplemente con las expresiones de la f grande y la g grande, pero no podemos decir nada sobre la suavidad de esa función. El teorema de la función implícita lo que me ayudó acá es a decir que si me fijo localmente en ese gráfico, tengo el teorema de la función implícita, tiene que ser justamente la phi y la psi tienen que coincidir, entonces también tiene que ser diferenciable. Seguro. Bien. Acá termina la primera parte, hay que calcular derivadas nomás ahora. ¿Pero me siguieron hasta acá? A ver si lo voy a alejar un poquito, si tienen el panorama más grande. La sugerencia es lo que está escrito ahí en rojo, o sea, hay que llegar a eso. Tanto la F como la G son biyecciones. Eso es lo que me permite ver que para cada X existe y existe un único Y, al que f de X es igual a 0. Eso me permite construir a mano, o sea, construir entre comillas la función. Hay otro camino que es un poco más general porque no depende tanto de la función f y g, que sería, se lo voy a comentar hoy. En la mañana hice esta otra demostración, ¿sí? Pero me parece que capaz que les puedo entregar un poco más. Lo que hice en la mañana fue lo siguiente. La función esta, me agarré la función, el teorema de la función implícita, definida localmente. Por ejemplo, eso que dibujé ahí. Y lo que intenté hacer es empezar a agrandar el intervalo I, donde está definida. O sea, me consideré el intervalo más grande en el cual la función, o sea, el conjunto de nivel, es el gráfico de esa phi. Como que lo empecé a estirar y ver que podía seguir estirándolo. ¿Tá? Y la idea de la demostración es ver que ese estiramiento del intervalo I, donde está definida la función phi, el intervalo maximal le llamo, que es el intervalo más grande donde las cosas funcionan bien, tiene que ser todo R. ¿Tá? Que es como en realidad uno lo piensa este ejercicio. Es decir, la función phi está definida localmente, pero ¿localmente hasta dónde? ¿Y por qué no puedo seguir? Entonces voy a empezar a agrandar este cuadradito que tengo ahí. ¿Hasta cuándo lo puedo agrandar? Bueno, me considero el cuadradito más grande donde funcione el teorema de función implícita. Ahí termina demostrando que ese cuadradito tiene que ser todo el plano, básicamente. Ese cuadradito lo puedo empezar a agrandar, agrandar, agrandar,
y ese proceso no termina nunca. ¿Cómo se demuestra eso? Suponiendo que sí, que llega un momento donde no puedo agrandar más el cuadradito, ¿no? Y me paro ahí y muestro por absurdo que sí, que se puede agrandar un poco más. Esa es otra estrategia que es igual de válida. Que es muy común ese tipo de estrategias de empezar a estirar la función en ecuaciones diferenciales. O sea, no sé si alguien acá está haciendo simultáneamente el curso ese, o lo va a hacer después, pero es muy común ese tipo de razonamientos de empezar a considerarse intervalos maximales donde está definida la función y empezar a agrandarlos. Se usa mucho con el teorema de Picard, por ejemplo, o con esa compañía del teorema de Picard o teorema de escape compactos, si a alguien le suena bien y si no le importa. Ese tipo de argumentos son bastante comunes. El que hicimos acá abajo es más aplicado a un ejemplo concreto, ¿sí? A estas Fs y a esta F y G grande, digamos. Bien. Nos queda un pedacito de este ejercicio. El pedacito es calcular las derivadas. Falta calcular esto. Bueno, qué horrible. Falta calcular eso. Bien. Primero, antes que nada, ¿quién es phi de 0? ¿No? Phi de 0, ¿quién es? Phi de 0 me da un valor i, perdón, sí, un valor i, sí, solamente sí, por el teorema de función implícita, o por lo que construimos antes, o por la definición de phi, por cualquiera de esas cosas, solamente sí, f de 0i es igual a 0. Esto por definición de la función phi, por cómo la definimos. ¿No? Bueno, esto ocurre si solamente si yo sustituyo en la f por 0 y por i me da 0, ¿no? Y eso me quedaría e a la i más i, es la primera parte, e a la i más i, menos e a la menos 2x, que sería e a la menos 2 por 0, más 0 es igual a 0. Pasa solamente si e a la i más i menos 1 es igual a 0. Entonces, phi de 0 me da el valor i tal que esto se anula. Ahí pueden ver que eso se anula en 0. Y además se anulan en un único punto. Eso ya lo vimos. Recuerden que para cada x hay un único i, tal que se cumple la ecuación. Entonces ya tenemos asegurado que hay un único i. Entonces, phi de 0 es igual a 0. ¿No? ¿Por qué? Pues f de 0, 0 es igual a 0. Bien, tenemos la phi de 0. Lo voy a recuadrar con verde. Tenemos ahora phi' de 0. Bueno, tenemos dos caminos. Uno es usar la formulita, que me da el teorema de la función implícita para la primera derivada. ¿Sí? Que lo tengo acá arriba, por las dudas si no lo recuerdan. Es esta la formulita. Un camino es hacer eso y evaluarlo en 0. Y está. Pero otro camino que quería hacer, que me va a servir este camino también para las otras derivadas, y que me parece más cómodo, incluso no necesitan recordar ninguna fórmula para esto. Es hacer lo siguiente. Consideramos, que es como se demuestra esa fórmula en realidad, consideramos la función esta g de x es igual a evaluar f en el gráfico de phi. O sea, esto. Si se fijan, bueno, primero si sustituyo, esto me queda e a la phi de x más phi de x menos e a la menos 2x más x. Y si se fijan, justamente como x, phi de x vive en el conjunto nivel 0 de f, o sea, es
básicamente el gráfico de phi del conjunto de nivel 0. Entonces esto es igual a 0 para todo x. Es decir, la función g es constante igual a 0. Lo que estoy haciendo es evaluar f en un lugar donde vale constante igual a 0. Por lo tanto, esto siempre es 0. Entonces, g' también va a ser 0. ¿Sí? La derivada de la función 0 es 0. Pero esto a su vez, si se fijan en la expresión, lo pueden escribir así. O sea, derivan según x. Se les queda phi' de x por e a la phi de x más phi' de x menos, más 2 e a la menos 2x más 1, y esto es igual a 0. Y acá pueden despejar phi' de x. Phi' de x por, bueno, primero hacemos así, 1 más c a la phi de x es igual a esto. Ahí despejado esto, le queda así. X es igual a esto. Vamos a escribirlo así. A la phi de x más 1. Si se fijan, esto es exactamente la misma formulita que escribimos arriba. La parte del numerador es menos la derivada parcial según x, y la parte de arriba es menos la derivada parcial según, perdón, más la derivada parcial según y, evaluada en x phi de x. Ya la habíamos calculado antes, las derivas parciales están por acá arriba. La f. A ver. Estas son las derivas parciales de la f. Se fijan, es exactamente lo que apareció, pero donde está la y pongo un phi de x. Es exactamente la misma formulita. ¿Sí? Llegué. Bueno, evaluando en 0, consigo quién es phi' de 0. Entonces, phi' de 0 es igual a, arriba me queda menos 3. Y abajo me queda e a la phi de 0 más 1. Phi de 0 dijimos que era 0, o sea, me queda e a la 0 más 1, o sea 2. Entonces esto phi' de 0 es esto. Bien. ¿Cómo calculo la derivada segunda? Y hago lo mismo. Derivo 2 veces la g y despejo la derivada segunda. Hago lo mismo. G segunda de x es igual a la derivada de lo que está ahí arriba. X. Esto es derivado. Y esto de nuevo les tiene que dar 0. Estoy leyendo. ¿Por qué no? En la parte de en realidad no es necesario hacer todo esto que estoy haciendo, ¿tá? Pero es una forma, si quieren, de evitar acordarse de la formulita. Si tienen la formulita de la derivada, es simplemente sustituir. ¿Tá? O sea, si tienen la formulita, la formulita que escribí al principio, con el repasito, ahí simplemente sustituyen la derivada parcial según x arriba, en x phi de x, y abajo según y. Les va a quedar exactamente esta misma expresión que está acá. ¿Sí? Sin embargo, este proceso me queda mucho más cómodo a la hora de calcular derivadas de órdenes más grandes. Si bien puedo escribir una formulita para la segunda derivada de phi, como escribí la formulita para la primera derivada, me va a quedar bastante feo. ¿Por qué me va a quedar feo? Miren cómo es la fórmula. Esa es la fórmula de phi. Está ahí a la derecha. Bueno, si tengo que hacer la derivada de esta phi, tengo que, por un lado, hacer la regla del cociente porque tengo un cociente de dos funciones. Y por otro lado, tengo que usar la regla de la cadena porque tengo la composición de la función derivada parcial con la función que al x le asocia x con phi de x. Entonces tengo que tener en cuenta esas dos cosas, la regla del cociente y la regla de la cadena. Entonces se me mezclan un montón de cosas. Por eso la formulita para phi segunda no queda tan linda como para la primera. Sin embargo, lo que estoy haciendo básicamente es lo mismo, pero ordenado de forma distinta. Me permite como ir directo a las expresiones sin
trabajar con regla de cadena ni cociente. Entonces, para la primera derivada podía ir a la fórmula y sustituir y me daba lo mismo. Pero para la derivada segunda me va a quedar mucho más cómodo hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Es hacer el mismo proceso, pero con la derivada segunda. No sé si te respondí ahí, si era eso a lo que ibas. Porque ahora vamos a ver que esto me queda mucho más fácil. Esto acá me queda, la derivada de esto es phi segunda de x, de la phi de x, más phi prima de x al cuadrado por e a la phi de x, phi segunda de x, menos 4 e a la menos 2x. Eso es igual a 0. ¿Está? Y esto lo puedo sacar al factor común phi segunda y despejar, ¿no? Entonces, phi segunda de x por e a la phi de x más 1 es igual a phi prima de x al cuadrado. Acá son menos y acá son más. Y bueno, acá conseguí una formulita para la derivada segunda de phi. Entonces, phi segunda de x es igual a esto que está acá sobre el otro. A la phi de x más 1. Bien. De la otra forma tendría que llevar a lo mismo, pero es más fácil hacer las cuentas así si está todo desarrollado, no tengo cocientes ni nada, que hacer la cuenta con la otra expresión teórica. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es evaluar en 0 nomás. Entonces, phi segunda de 0 es igual a menos phi prima de 0, que esa ya la habíamos calculado antes, creo que está ya recuadrado en verde, que es menos 3 medios. Entonces esto me queda menos 3 medios al cuadrado por e a la phi de 0, que es 1, más 4 por e a la 0, que es 4. Esto más 4. Y abajo me queda e a la 0, que es 1, más 1, 2. Y bueno, esto me queda menos 9 cuartos, ¿sí? Más 16 cuartos sobre 2. Ahí esto lo escribo bien. Esto me quedaría 7 cuartos sobre 2. Y esto es igual a 7 octavos. Y ahí tengo la derivada segunda según 0. ¿Cómo para calcular la derivada tercera? Bueno, exactamente lo mismo. Agarro la g segunda, o sea, esta expresión a la que llegué, está por acá, la estoy marcando con el puntero. Y bueno, la derivo de nuevo, y ahora lo que voy a despejar es la derivada tercera de phi, que me va a salir por ahí. Despejo la derivada tercera, evalúo en 0, y ahí consigo la derivada tercera evaluada en 0 de la función phi. Y así puedo conseguir todas las derivadas de los órdenes que yo quiera. Si bien puedo generarme formulitas para cada una de esas derivadas, es mucho más fácil hacer las cuentas con las expresiones mismas, con esta función g que me defino. La otra no le hago la cuenta, pero les digo lo que me dio a mí, la derivada tercera. Yo les digo. Hacemos lo mismo. Con esto. Y conseguimos esto. Phi tercera 0. A mí me quedó menos 11 sobre 32. Es hacer exactamente lo mismo y despejar. ¿Está? Este mismo mecanismo le va a ser útil en varios ejercicios. Por ejemplo, en el ejercicio 3 les va a pedir también hallar derivada primera y derivada segunda de
de una función implícita de esta phi. O sea, una de estas phi. La primera derivada siempre pueden recurrir a la formulita, ¿tá? Pero para la segunda derivada a veces les queda más cómodo hacer una cuenta de este estilo. Si bien por los dos caminos van a llegar, este camino me parece que es mucho más rápido y con cuentas más sencillas. ¿No? O sea, es clave considerarse esta función. De hecho, esta función se usa para escribir la formulita que... Para la demostración se usa esta función, para la demostración de la formulita. La fórmula no es nada... O sea, es bastante natural esta función g de x. G de x lo que hace es evaluar f en el gráfico. Simplemente eso. F evaluada en el conjunto nivel. Hago eso. Y tal, veo qué pasa. Simplemente. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? No tengan miedo en pararme. A ver, voy a poner página más. Bien, ahora me gustaría hablar un poquito de cómo ver este teorema en R3. Es medio que lo mismo. Voy a hacer como una especie de resumen también. Sí. A ver. Uf, cualquier cosa eso. Teorema, función implícita. Para f de R3 en R. Ahora tenemos una variable más. Ahora es lo mismo, la única diferencia es que los conjuntos de nivel en vez de ser curvitas van a ser superficies y vamos a querer ver esas superficies como gráficos de funciones de R2 en R. En vez de funciones de R en R, van a ser de R2 en R. Entonces la gracia es esta. Tengo el R3. La función va a R. ¿Sí? Me fijo en la preimagen del 0, que es el conjunto de nivel del 0. Ahí. Ahora en vez de una curvita me va a dar como una especie de superficie, una sábana, si quieren ahí. ¿No? Imagínense un pedazo de superficie. Esto se extiende por todos lados, ¿sí? Esto es f a la menos 1 de 0. Y ahora lo que quiero ver es cuándo puedo... Esto podría ser otra cosa, podría ser algo más raro, ¿no? Podría venir acá y dar una vuelta, ¿no? Esa sábana y hacer cualquier cosa. No, puede ser, por ejemplo, una esfera, ¿sí? El conjunto de nivel este puede ser una esfera. Entonces la gracia es que localmente, de nuevo, podemos ver un pedacito de esa sábana, de esa superficie, como un gráfico. Es decir, vamos a fijar, ahora tenemos que fijar 3 coordenadas, por ejemplo, x0 y 0. Acá tienen z0. Bueno, la idea es que ese punto obviamente va para el 0, ¿no? Y localmente, alrededor del punto x0 y 0, localmente, si me fijo en el entornito, una bola o un cuadradito alrededor de x0 y 0, y un intervalito alrededor de z0, si corto con el tubito este, subo para arriba, y el intervalo este, corto el gráfico correspondiente a estas restricciones, me va a quedar como un pedacito de sábana, un pedacito de gráfico. Dice que queda algo así. Entonces la idea es tener una función implícita, lo que me dice es cuándo este pedacito lo puedo ver como un gráfico de una función phi. En este caso, que es el caso genérico que quiero hacer,
Por lo general quiero despejar a z en función de x, y, pero puedo hacerlo de cualquier otra forma. Entonces, la idea es, si f de x0 y 0, z0 es igual a 0, y la derivada parcial, ahora según z, que es la que quiero despejar, en el punto S, es distinto de 0, entonces, alrededor, esto no estoy siendo muy formal, alrededor del punto x0 y 0, z0, el conjunto a nivel es el gráfico de phi, que está, si quieren, de una bola de centro, una bola de radio epsilon y centro x0 y 0 a un intervalo j. De j, si quieren, es este de acá. ¿Sí? Es decir, lo que estoy diciendo es lo mismo que antes, ¿no? Que f de xy es igual a z, sí, y solamente si f de x y z es igual a 0. Es lo mismo, la única diferencia es que ahora no tengo phi de x, sino tengo phi de x, y. Ahora la phi, que es la responsable de que se me arme un gráfico, es una función de dos variables. La idea es la misma. Y de hecho también puedo tener una formulita para, en este caso, el gradiente de la función phi más que la derivada o el diferencial. Es decir, en definitiva, la modalidad de trabajo es la misma. La única diferencia es que tengo que tener más variables en cuenta. Y lo que tengo que verificar es que la derivada parcial según z sea distinta de 0. Si es z, la variable que quiero despejar. O sea, z en función de x y. ¿Está? Y ahora vamos a trabajar con un ejercicio también de R3. Por eso les hablo de esto. Que es el ejercicio 7. Lo escribo abajo. En el ejercicio 7 nos define esta función. Voy a escribir acá. De esta forma. Es igual a xz más x arcotangente de z más z por seno de 2x más y. Menos 1. La este es un real que todavía ahora es arbitrario. En la parte A, lo que nos pide es básicamente el teorema de la función implícita, que es probar que en el entorno de este punto, el punto 0, pi sobre 2, 1, este sería el x0 y 0z0, ¿sí? Z, o si quieren, f de x y z igual a 0, o sea, el conjunto a nivel determina a z en función de x y. Es decir, existe una phi tal que z es igual a phi de x y en el conjunto de nivel restricto a ese entorno. Lo que hay que ver acá es simplemente verificar que se cumple las hipótesis del teorema de función implícita. Primero verificar, que es rapidísimo, no tienen que darlo en cuenta. Se verifica, esto hagan la cuenta, pero es una pavada. Si sustituyen en este punto, vale 0. Es decir, el punto de este 0 pi sobre 2, 1 está en el conjunto de nivel. Está, lo único que le falta dar, o sea, la función S1 es trivial, porque está compuesta por sumas y productos de funciones C infinito. Para ver que
están las hipótesis, lo único que le falta corroborar es que la función derivada según z evaluada en el punto S que nos dieron, eso es el menor número distinto de 0. Ya nos van a servir, así que las voy a dejar escritas, todas las derivadas parciales de la f. ¿Sí? Van a poner escritas. Que para hacerlo un poquito más rápido, ya las copio que las tengo acá. Igual no son difíciles, son fáciles. A ver, según x. Según x me queda esto. AZ más el cotangente de z. Más 2z coseno de 2x más y. Según y, x y z, está más fácil. Me queda z por coseno de 2x más y. Y según z, que es lo que me interesa ahora, me queda ax más x sobre 1 más z cuadrado. Esto, el 1 más z cuadrado por la derivada de la tangente. Más seno de 2x más y. Estas son las derivadas parciales. Y si se fijan, esto, evaluado en el punto 0, pi sobre 2, 1, me queda donde está las x por un 0, o sea que los primeros dos términos me quedan en 0, y después me queda seno de 0 más pi sobre 2. O sea, me queda seno de pi sobre 2, que es 1. Entonces la derivada según z, evaluada en el punto en cuestión, en el cual me estoy fijando, me quedó distinto de 0. Entonces, estoy en hipótesis del teorema de la función implícita. Entonces, existe phi definida en entorno de 0 pi sobre 2 con codominio J, intervalo que contiene 1, tal que phi de x y es igual a z, si y solamente si f de x y z es igual a 0. Es decir que tengo como un dibujo. Imagínense este dibujito. La derivada parcial según z en este punto es distinta de 0, entonces tengo un entornito x0 y 0 y un intervalo j, que es un intervalo que contiene el z0, en este caso es 1, tal que lo que me queda ahí, el pedacito de ese conjunto de nivel, es el gráfico de una función phi. Y ahí termina la parte A, es simplemente verificar que se cumple el teorema este. La gracia de este ejercicio son las partes que vienen ahora. ¿Sí? De nuevo repito que me paran si me estoy yendo muy rápido. Bien, la parte B. La parte B y la C son las interesantes. ¿Sí? La parte B me dice hallar A. Recuerden que A es, hasta ahora no es nadie, para que 0 pi sobre 2 sea un punto crítico de la función phi. ¿Tá? O dicho de otra forma, que el gradiente de phi en 0 pi sobre 2 sea igual al vector 0. 0, 0. Bien, entonces lo que tengo que hacer primero es hallar el gradiente de phi, o las derivadas parciales de phi. Una forma para hallar las derivadas parciales de phi
es hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy. ¿Sí? Defino G, ahora va a depender de dos variables, G de x, y es igual a evaluar f en el conjunto nivel, que es el gráfico de la función phi. X, y de x, y. Esto es simplemente agarrar la formulita de f y donde aparezca un z, escribir phi de x. Lo que puedo hacer ahora es, bueno, de una, calcular la derivada parcial de, o sea, esto es 0 por las dudas, siempre. Calculan las derivadas parciales de esto según x según y, de ahí van a despejar las derivadas parciales de phi según x según y, y van a tener expresiones para las dos. Esas expresiones van a depender de a, entonces van a tener que elegir el a de tal forma que ambas expresiones sean 0. Pero voy a hacer lo mismo, pero en un formato un poco más compacto, que hasta ya les va a dar la formulita del gradiente de la función phi, que es como se demuestra, que es lo siguiente. La función g es constante igual a 0. Entonces no me voy a fijar en las derivadas parciales por separado, sino que me voy a fijar en el diferencial de la función g. ¿Ah? El diferencial de la función g es 0 porque la función g es constante igual a 0. Entonces 0 es igual al diferencial parado en un punto cualquiera. ¿Sí? No sé, ¿qué le pongo? Para un punto x, lo voy a escribir. La función g, esto es 0, pero por regla de la cadena g es la composición de la función f con la función que a xy le asocia x, y, phi de xy. ¿No? Vamos a escribir, esto es igual a el diferencial en x y phi de xy, la función f, por o compuesto. Si lo ven como matrices es un por, y si lo ven como transformación lineal es compuesto, pero es lo mismo. El diferencial de esta función de acá adentro, ¿sí? Que a cada xy le asocia x, y, phi de xy. Si quieren, le ponemos un nombre para que quede un poco más ordenado. ¿No? Llamamos h de xy igual a x, y phi de xy. La función g es la composición de f con h. Me queda diferencial en xy de h. ¿Está? Lo mismo con los jacobianos. ¿Sí? O sea, si quieren ya de una vamos a pensar las diferenciales como los jacobianos, como las matrices asociadas. Si quieren. Pensamos a los diferenciales que van a ser vectores, van a ser gradientes en realidad. Diferenciales como, va, salvo el de la derecha, como matrices. Están los jacobianos, ¿no? Bueno, entonces tengo 0 es igual a esta parte de acá, el diferencial de f es el gradiente, la matriz es el gradiente. Tengo el gradiente de f evaluado en el punto x, y phi de xy. ¿No? Y por otro lado, el diferencial de h es el diferencial de esta función que escribí ahí en rojo. ¿No? Es una función que va de R2 en R3. Entonces, esto es una matriz 2×3. Queda un moto matricial. Sí. Según la primera variable, según x, me queda 1, 0. La segunda variable, según. O sea, el gradiente de la primera función es 1, 0. El gradiente de la segunda función es 0, 1. Y acá abajo me va a quedar el gradiente de phi. Esta matriz que escribí acá es la matriz asociada, o el jacobiano, de la función h, ¿no? Parado en el punto x, y. Y más, sí. ¿No? Y bueno, de acá ya pueden sacar esto, si se fijan, si escriben esta matriz, de acá mismo pueden despejar quién es el gradiente de phi. ¿No? Esto les queda exactamente, si hacen la cuenta, esto. Este vector, recuerden que es la derivada, en cada coordenada es la derivada parcial. Entonces,
Esto me queda... No voy a escribir las variables para que quede más cortito. Me va a quedar esto en la primera entrada. Sí. Recuerden, la primera entrada es, se fijan, esta columna y este vector. Es la derivada parcial según x de f por 1, esto que aparece acá, es la segunda por 0, esa expresión aparece, y la tercera, que es la derivada parcial según z de f por la primera entrada que aparece acá, que es la derivada parcial según x de phi. En la segunda me queda esto. Esa es la cuenta. Delta y f sobre delta z. Bueno, lo siguen escribiendo de una forma un poco más prolija. Y esto les queda exactamente esto. Lo separan así. Más esto. Esto es como probar la formulita, lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Esto es, se fijan, no estoy usando nada del ejercicio en realidad. Y acá despejan esto que aparece acá por las dudas. Esto de acá es el gradiente de phi. Despejando acá el gradiente de phi, les queda el gradiente de phi es igual a menos 1 sobre esto. Así. Vamos a escribirlo bien, un poco más prolijo. Esto en xy es igual a menos 1 sobre esto en x y phi de xy por este vector. Delta f sobre delta x. No escribo las variables. Las variables son estas, x y phi de xy en cada uno de estos lugares, ¿no? Entonces acá tienen como una fórmula para el gradiente, que esto les sirve en general porque no usé nada del ejercicio. O sea, esta es la formulita, si quieren, en general. Para el gradiente de phi. O sea, así como hay una formulita para la derivada de phi de R2 en R, hay una formulita para el gradiente de phi. Es esta que está acá. Y bueno, pueden usar esta formulita ahora para el ejercicio. ¿Sí? Porque saben quién es la derivada según z, saben quién es la derivada según x y saben quién es la derivada según y de la función f. Después lo que tienen que hacer es evaluar en el punto 0, en el punto que es la letra 0 pi sobre 2. Acá. Con esta formulita sustituyendo o evaluando en 0 pi sobre 2 obtengo el gradiente de phi en 0 pi sobre 2, me va a quedar esto que está acá. En la primera coordenada, el gradiente me va a quedar menos, o si quieren menos lo pongo afuera, a más pi sobre 4, y la segunda entrada me va a quedar en 0. Bueno, después es simplemente sustituir la expresión que puse ahí recuadrar en rojo, y hacen las cuentas y les queda esto la derivada parcial según x y esto la derivada parcial según y. Por lo tanto, el punto es crítico si solamente si se anula la primera entrada, que es la que falta. Entonces A tiene que ser menos pi sobre 4.
De nuevo les digo, esta formulita la quise escribir acá porque es genérica, o sea, le sirve para cualquier ejercicio, cualquier función phi que despeje z en función de xy con una función implícita. Igual no me parece bueno que intenten recordar fórmulas, pero sí me parece bueno que intenten recordar cómo se hallan esas fórmulas. Cualquiera de las dos fórmulas se hallan de la misma forma, trabajando con g de la función restricta al conjunto de niveles, que yo le llamo g. Entonces con este argumento, que tal, tienen que manejar por lo menos con un poquito de claridad todo este tema de la regla de la cadena, básicamente, que fue lo que usé. Y ahí conseguí la. Acá termina la parte B. ¿tá? La parte C ya se mete con polinomio de Taylor. ¿sí? Pero como estamos ya en la hora, capaz que eso lo dejo para seguir la clase que viene. Pero básicamente lo que hay que hacer es ver una aproximación de orden 2 de la función phi. O sea, yo tengo las derivadas primeras, quiero hallar las derivadas segundas. Y que es simplemente trabajar un poquito más con esto. Pero eso lo seguimos la que viene. Así que el video lo voy a cortar por acá. Pero de todas formas ya me quedo para responder las dudas o trabajar con lo que quieran de aquí a 10-15 minutos. Voy a cortar la grabación.